Antes de empezar con el video, es importante que vean la lista de reproducción de máximo común divisor en orden secuencial para una mejor comprensión del tema. Le estaré dejando en la descripción del video. Este video se centrará más que nada en las propiedades del máximo común divisor. En posteriores videos estaremos viendo los métodos para poder hallar el máximo común divisor. Entonces, la definición sería que, dado un conjunto de números naturales, se define el máximo común divisor de estos como aquel número natural que cumple las siguientes condiciones. Es un divisor común de los números, es el mayor de los divisores comunes. Aquí tenemos un ejemplo. Nos pide hallar el máximo común divisor de este conjunto de números, del 12, 18 y 6. El máximo común se denota de esta forma, MCD y entre paréntesis de los números del cual queremos hallar su máximo común divisor. Entonces, aquí tenemos los divisores del 12. En los videos anteriores ya hablamos de qué son los divisores. Aquí tenemos los divisores del 18 y aquí tenemos los divisores del 6. Entonces, tiene que cumplir estas dos propiedades para poder afirmar que un número es el máximo común divisor. Nos dice que es un divisor común de los números. Entonces, si nosotros tenemos estos divisores que están aquí, tenemos que analizar cuáles son los divisores comunes. Los divisores comunes serían el 1, porque el 1 es divisor de 12, es divisor de 18 y es divisor de 6. También el 2 por el mismo motivo y el 3, porque también es divisor del 12, 18 y 16. Y lo mismo con el 6. El 6 es divisor de 12, el 6 es divisor de 18 y el 6 también es divisor de sí mismo, o sea, es divisor de 6. Estos números son nuestros posibles candidatos para ser el máximo común divisor, porque nos dice que debe ser un divisor común de dichos números. Entonces, los divisores comunes son el 1, el 2, el 3 y el 6. Por lo tanto, estos números ya cumplen la primera propiedad, que nos dice que debe ser un divisor común de los números. Ahora, para saber cuál de estos números es el máximo común divisor, vemos la siguiente propiedad, que nos dice que debe ser el mayor de los divisores comunes. Entonces, aquí tenemos nuestros posibles candidatos para máximo común divisor. El mayor de ellos es el número 6. Por lo tanto, 6 será el máximo común divisor, porque es el número que cumple, que es divisor común de los números y también es el mayor divisor común. Por lo tanto, el 6 es el máximo común divisor de los números dados. Veremos una propiedad que nos permite hallar de manera más sencilla el máximo común divisor. Si el número más pequeño divide a todos los demás números, este será el máximo común divisor. Es decir, si nosotros tenemos un conjunto de números, por ejemplo el 2, 4 y 12, y queremos hallar el máximo común divisor de dichos números, podemos decir directamente que el máximo común divisor es el 2. Y ahora la pregunta es ¿por qué? Si dividimos el 4 entre 2, que 2 es el número más pequeño, nos da un número entero. Entonces 2 es divisor de 4. Ahora vamos a probar con el número 12. El 12 lo dividimos entre 2 y vemos que también es un número entero. Es decir que el 2 es divisor de 12. Entonces aplicamos la propiedad. Nos dice si el número más pequeño divide a todos los demás números, este será el máximo común divisor. Entonces como el 2 divide al 4 y también al 12, directamente el máximo común divisor es el 2. Lo interesante es que esta misma propiedad podemos aplicar en el ejercicio anterior. Es decir que nosotros teníamos este conjunto de números, el 12, el 18 y 6, entonces podemos olvidarnos del análisis de los divisores y centrarnos directamente en esa propiedad. Nos dice si el número más pequeño divide a los demás números, entonces este será el máximo común divisor. El número más pequeño entre estos números es el número 6. Entonces verificamos si el 6 divide al 12. Vemos que sí, el 6 es divisor de 12. Y ahora verificamos si divide al 18. Y vemos que sí, que sale un número entero, entonces el 6 es divisor de 18. Y podemos decir directamente que el máximo común divisor de este conjunto de números es el 6. Sin necesidad de analizar todos los divisores, directamente por propiedad. Aquí vemos otro ejemplo. Tenemos este conjunto de números y nos pide hallar el máximo común divisor de estos números. Sabemos que el 1 es divisor de todos los números. Entonces, si vemos aquí el número más pequeño es el 1, entonces como el 1 divide a todos los demás números, directamente, sin mucho análisis,
podemos decir por propiedad que el máximo común divisor de este conjunto de números es el 1. Porque el 1 divide a todos los demás números y la propiedad nos dice, si el número más pequeño divide a todos los demás números, este será el máximo común divisor. Esta propiedad es muy importante porque también podemos aplicar para poder hallar el máximo común divisor de números factoriales. Aquí, por ejemplo, tenemos un conjunto de números. Tenemos 11 factorial, 9 factorial, 6 factorial y 4 factorial. El número más pequeño es 4 factorial. Entonces bastaría con demostrar que 4 factorial es divisor de todos los demás números. Nosotros queremos hallar el máximo común divisor de este conjunto de números. El 11 factorial podemos escribirlo de esta forma por propiedad de los factoriales. El 9 factorial de esta forma por propiedad, el 6 factorial de esta forma. Dejamos intacto el 4 factorial para la pequeña demostración que haremos. Entonces, si nosotros este 11 factorial lo dividimos miembro a miembro entre 4 factorial, vemos que el 4 factorial se simplifica. ¿Qué quiere decir eso? Que el 4 factorial es divisor de 11 factorial. Y esto se cumplirá con 9 factorial y 6 factorial. ¿Qué quiere decir eso? Que 4 factorial es divisor de 11 factorial, 9 factorial y 6 factorial. Entonces podemos aplicar la propiedad que dice, si el número más pequeño divide a todos los demás números, este será el máximo común divisor. Entonces, directamente, si tenemos un conjunto de factoriales, el menor número, o sea, el menor factorial, será el máximo común divisor. Ahora nos pide hallar el máximo común divisor de estos dos números, o sea, del 4 y el 9. Entonces, analizamos. Tenemos que los divisores del 4 son el 1, el 2 y el 4. Y los divisores del 9 son el 1, el 3 y el 9. Entonces extraemos los divisores comunes y vemos que el único divisor común es el 1. Entonces, directamente, sin mucho análisis, el máximo común divisor del 4 y el 9 es el 1. De este ejemplo podemos sacar una propiedad muy interesante. Si los números son primos entre sí, el máximo común divisor es 1. Por ejemplo, el 2 y el 3 son números primos entre sí. Es decir que su único divisor común es el 1. Entonces, cuando es fácil de ver que dos números son primos entre sí, directamente podemos decir que el máximo común divisor entre esos números es el 1. Entonces, si nosotros tenemos ojo en los ejercicios y podemos ver fácilmente que estos dos números son primos entre sí, podemos decir directamente, por propiedad, que su máximo común divisor será 1. ¿Por qué? Porque son números primos entre sí.